Dios, y las invito a tener un tiempo de oración, un tiempo de invocación a nuestro buen Dios. Oramos. Señor y buen pastor de la vida, gracias porque nos permitís reunirnos una vez más virtualmente, que tú obres y te manifiestes en nuestra vida y en este culto. Sabemos que siempre estás en nuestras vidas. Señor, te pedimos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este culto y nutra nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente. Señor, entregamos este culto en tus manos y esperamos que sea de tu agrado. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Salmo 130. Confianza en el Señor. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. Escucha, Señor, mi voz. Atiende tus oídos mi grito suplicante. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón, para que te honremos. Con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. Yo espero al Señor, más que los centinelas a la mañana, así como los centinelas esperan a la mañana. Espera tú, Israel, al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Él librará a Israel de toda su maldad. Compartimos los momentos de gratitud e intercesión de la comunidad y seguimos orando, hablando con nuestro buen Dios para que interceda en nuestra vida y en la vida de los otros. Escuchamos los motivos de gratitud e intercesión. En especial esta semana quería agradecerle a nuestro querido Padre haber podido vivir y compartir el festejo de aniversario, las bodas de diamante de mis padres que están juntos, casados hace 60 años y 64, incluyendo los de novios. Saber que el Señor los ha bendecido, nos ha bendecido a nosotros por tenerlos juntos, por compartir una gran familia que somos, no solo la de sangre, la que unimos y nos unimos en tantos encuentros, sino también nuestra familia de fe, donde están todos nuestros hermanos. Le agradezco a Dios que los haya unido, porque estas uniones generan extensiones que por suerte sabemos que no cesan. Así que sigue Dios presente entre nosotros. Gracias, Señor. Oración por mi tía Chichi, que está internada en terapia intensiva por una ACV. Bendiciones. Doy gracias a Dios por la vida y sus infinitas bendiciones. Agradecen a Dios por haberlos acompañado y bendecido en sus 60 años de casados cumplidos en esta semana pasada. También damos gracias por lo recibido de nuestra hermana Lidia, de cuya partida a la presencia del Señor se ha cumplido un año. Pido oración por la familia Gales y Luf. Falleció el padrino de Germán, Heine Gales, en Tereleu. Paz para su alma y sostén para la familia. Agradecimiento por los motivos de trabajo de Germán. Gracias, Señor, por tus bendiciones y cuidado en estos tiempos. Gracias por los cuidados que le brindaste a Alexis, a su esposa Cintia y a su hijo Felipe en esta etapa del COVID. Gracias, Señor, por tus bendiciones cada día. Amén, amén, bendiciones. Gracias a Dios y a todos vivo una vida agradecida. Que mi familia se están vacunando todos, superando algunos inconvenientes, y pido todos los días por los que están sufriendo. Gracias, bendiciones. Gracias a Dios nuestro Señor por la paciencia para esperar que pase la pandemia y lleguen las vacunas que nos faltan. Agradezco el cuidado que tienen de toda mi familia por causa del virus. Gracias, Señor, por tu provisión generosa y las fuerzas renovadas día a día. Por los hermanos de nuestra comunidad que se contagiaron de COVID y están recuperados, también por los adultos mayores. Pido al Señor que pronto podamos reunirnos con los cuidados de siempre. Por la vida, por la vida, por la vida. Gracias, gracias por mi familia, con la presencia permanente de Dios y siguiendo su dirección, todo es posible. Me siento con mucha fortaleza. Siempre y cada día tenemos motivos para agradecer a nuestro Dios.
Hoy nuestro nieto mayor se recibió de abogado, en medio de una pandemia, frente a una computadora. Estamos muy contentos y agradecidos. Sendas de azahar, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas de azahar, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Un camino hará, donde no Hola, queridos hermanos, si quieren acompañarme voy a dar lectura a Mateo 5, la mujer enferma y la hija de Jairo, que están en los versículos 21 al 42 inclusive. En este caso voy a leer entonces toda la historia completa, que comienza así. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime de todos lados y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada, pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hemos escuchado la lectura del Evangelio de Marcos, que junto con los otros dos evangelios sinópticos relatan el mismo episodio juntos, y al juntar al episodio de la mujer que tenía el flujo de sangre y la muerte de la hija de Jairo, o aparente muerte de la hija de Jairo, hay una intención en juntarlos. Y ya hay una lección. Jesús no discrimina ante la necesidad de los hombres. Hay una clara distinción social. Jairo, en esa pequeña ciudad al vera del mar de Galilea, era uno de los jefes de la sinagoga, una autoridad. Y los jefes de la sinagoga, junto con los sacerdotes, maestros de la ley, fariseos, saduceos, eran enemigos de Jesús. Además eran enemigos entre sí, pero formaban una coalición contra Jesús. Para estar en contra se juntaban. ¿Qué le pasaba a Jairo? Era uno de ellos, pero se le estaba muriendo una hija. Y frente a eso, se olvidó de todas las diferencias con Jesús, se olvidó de su condición y va a buscarlo a Jesús. Y Jesús le dice: vamos a tu casa. Era su enemigo, su adversario, pero no lo toma en cuenta. Su hija estaba muriendo. Y allá va Jesús a su casa. Y la multitud se junta y los acompaña. Y van todos apretados alrededor de él. Si fuese hoy, estarían todos mobileros, preparados para ver cómo Jesús hacía una curación o hasta una resurrección. Pero entre medio de esa multitud estaba esta mujer enferma. Esta mujer había sufrido y sufría mucho. Su enfermedad en sí la discriminaba. Tenía discriminación social por la enfermedad, tal como era en su tiempo. Tenía que ocultar su enfermedad. No podía tener relaciones con otros. Es más, había gastado todo lo que tenía en médicos y no se curaba. Entonces ella va escondida entre medio de las gentes y se conformaba con tocar la ropa de Jesús. Fíjese la diferencia. Y llega ahí y ni siquiera lo toca a Jesús, le toca el manto. Pero Jesús se da cuenta que algo había pasado. Fíjense, Jesús tiene capacidad de distinción, pero no hace discriminación, no es lo mismo. Los discípulos no entienden.
Cuando Jesús dice, alguien me ha tocado, le dice, pero Jesús, estás rodeado de gente, te empujan todo el tiempo, quieren ver a ver qué es lo que haces, todos te tocan y te empujan y venís a decirnos que te han tocado. Sí, sí. Y nosotros, los actuales discípulos de Jesús, ¿qué entendemos de lo que le pasa a Jesús? Tenemos la capacidad de entender, pero tenemos que crecer en la capacidad de entender nuestras propias vidas desde la perspectiva que Jesús la entiende. Tenemos que crecer en la capacidad de entender la presencia de Dios. Miremos en el pasaje fantástico lo que hizo Jesús. Jesús no era un anti, para nada. Entiende y ama tanto al encumbrado Jairo, que pertenecía a quienes vivían criticándolo y llenando a la gente con fake news, diríamos nosotros en nuestro idioma actual. Amaba tanto a la hija de ese hombre a quien tal vez ni conocía y tal vez ni sabía su nombre, pero que le habían dicho que estaba muy enferma y que estaba muriendo. Hoy ocuparía alguna cama en terapia intensiva. Amaba tanto a Jairo, su enemigo, como a su hija, a quien no conocía, como a esa mujer a quien jamás había visto, pero que lo había tocado. Aquella mujer, la que tocó a Jesús, sufría por lo que Jairo y los Jairos enseñaban. En el libro de Levítico capítulo 15, a quienes tenían esa enfermedad de pérdida de sangre de forma menstrual permanente, se les llamaba impuras. Y se las separaba, Pero a esta mujer le alcanzaba con tocar el manto de Jesús. Este episodio que hemos escuchado dispara una serie de preguntas muy interesantes. Miremos lo que hicieron los discípulos. ¿Qué era para los discípulos tocar a Jesús? Era una cosa sin importancia, una más. ¿Qué era tocar a Jesús para la mujer? Era otra cosa. ¿Qué era tocar a Jesús para el propio Jesús? ¿Y qué es tocar a Jesús para nosotros? Tal vez leer un poco de la Biblia, tal vez orar cuando lo sentimos, tal vez ir al culto cuando podemos o ver estas emisiones virtuales. Sí, es una forma de tocar a Jesús. Pero ¿no habrá algo más? Lo interesante del relato es que Jesús se da cuenta de que lo tocaron y actúa silenciosamente. Él se dio cuenta que la mujer se había curado y la mujer también se dio cuenta. Jesús y la mujer fueron los únicos que en ese episodio se enteraron que la obra de Dios había producido una curación. Los demás ni se enteraron. Seguían caminando hacia la casa de Jairo. Jesús habla con la mujer y le dice, tú me has tocado. La mujer tuvo miedo, pensó que la iba a castigar. ¿Y saben lo que les dijo Jesús? Mujer, tu fe te ha salvado. No le está diciendo, ¿viste qué grande que soy yo? ¿Viste qué poderoso que soy yo? ¿Que te puedo curar? ¿Que no te hice gastar ni un centavo como los médicos y estás sana? No dice nada de eso Jesús. No le dice, yo te curé. Dice, tu fe es la que te ha salvado.
vaya así para pensar sobre esto y ir al fondo de la cosa. Mientras todo esto pasaba, llega un mensajero de la casa de Jairo. Jairo, tu hija ha muerto. Ya no hay nada que hacer, es mejor que nos volvamos todos porque tu hija ha muerto. Evidentemente ahí los mobileros que estaban alrededor no habrán sabido qué hacer y dijeron, bueno, nos perdimos la nota. Pero Jesús sigue caminando. Porque la noticia de la muerte para Jesús no es un límite. Él sabe que los límites del poder de Dios no son los límites humanos. Para nosotros, inclusive, en estos años, los hombres, el crecimiento de la ciencia nos permite ver como posibles cosas que un tiempo atrás eran absolutamente imposibles. ¿Qué nos pasó con la vacuna del coronavirus? Tiene una historia las vacunas. Hace más de 200 años la primera vacuna. En Inglaterra había una epidemia de viruela, morían por miles. Y un médico rural que estaba ahí cerca, William Jenner, empezó a preocuparse hasta que se dio cuenta que las personas que ordeñaban a las vacas apenas tenían en las manos unas pequeñas granitos, supuraciones, a diferencia del cuerpo destrozado que genera la viruela. Y ninguno de estos se enfermaba. Ordeñaban a las vacas y todos los que ordeñaban a las vacas no se enfermaban. Entonces, ¿qué hizo Jenner? Sacó el pus de uno de los granitos de estos ordeñadores y se lo pasó por sus manos, confiando en que ahí había algo, que el límite no era el que se pensaba. ¿Y saben qué hizo también? Tomó pus de esa gente que no se enfermaba y se lo pasó por las manos a sus propios hijos. ¿Y saben qué pasó? Ninguno de ellos se enfermó. En esa época ni se conocía la existencia de bacterias o ese tipo de cosas. La palabra vacuna viene de aquellos que ordeñaban las vacas hasta el día de hoy. ¿Se imaginan lo que se habría dicho hoy si Jenner proponía frotarse las manos con el pus de los que ordeñaban a las vacas? Por favor, lo que sería la televisión. Pero Jenner lo hizo porque como Jesús se dio cuenta que los límites de Dios no son los límites de los hombres. Y a los descreídos que escucharon al mensajero de la casa de Jairo, que avisaba de la muerte, Jesús lo escucha y le dice a Jairo, tu hija no ha muerto, solamente cree. No tengas miedo, solamente cree. Y siguió con él hasta la casa. Y quedaron los discípulos con Jesús y Jairo, y llegaron a la casa y ahí había preparado hasta los músicos que actuaban en lo que serían los velatorios de aquel entonces, todo preparado para presenciar la muerte. Y el show de una resurrección sería espectacular para los que seguían mirando y espiando ver qué hacía Jesús. Y los enemigos de Jesús estarían deseando de que fracase Jesús. Jesús sacó a todos afuera de la habitación donde estaba la niña. Le pidió a Santiago, a Pedro y a Juan que lo acompañen, y al papá y a la mamá. Esos 5 estaban ahí delante de lo que era el cadáver de la niña. Jesús reitera, no está muerta, está dormida.
Después los especialistas discutirán si fue un caso de catalepsia y otra cosa parecida, no importa. Lo cierto es que Jesús la toma de la mano y le dice a la niña, levántate. Y se levantó. ¿Se imaginan la oportunidad que tenía Jesús de salir a decirle a todos sus enemigos, ¿vieron? Ustedes que me critican y dicen de todo, miren, acá está el resultado. Fíjense lo que yo puedo hacer, ustedes que dicen cualquier barbaridad de mí. Fíjense en esa mujer que se curó y que ustedes le dicen inmunda. Era la oportunidad para lucirse y ganar puntos. ¿Qué hizo Jesús? Nada de eso. Simplemente habló con el papá y la mamá. Le entregó a la niña y les dice, denle de comer. Porque Jesús no solo percibió la necesidad de la vida, sino también de la comida que la sustenta. ¿No habrá en nosotros y en nuestras comunidades cosas que creemos muertas, pero que para Dios solo están dormidas? En cuanto a la pandemia, por supuesto que hay que vacunarse y hasta mandamos fotos cuando nos vacunamos por WhatsApp, todos contentos y felices. Por supuesto que hay que ponerse el barbijo, por supuesto que hay que lavarse las manos y cuidarse mucho, aún estando vacunados, porque una cosa es que tengamos la vida, pero también hay que cuidarla. Es la voluntad del Señor. Pero lo que nos enseña el pasaje es que siempre desde la visión del Evangelio hay otra cosa. Y también nosotros podemos buscar esa otra cosa que no contradice a la anterior, simplemente la supera. Jenner no negó la viruela y los millones de muertos en Europa, pero Dios le hizo ver en las manos de los ordeñadores algo que, aún a riesgo de su vida y la de sus hijos, hizo que hoy la viruela sea una enfermedad que prácticamente no existe. Y así, como Jenner vio a los ordeñadores, Dios nos vio a nosotros, y las cosas que hacemos y las que dejamos de hacer, y mandó a su Hijo, quien hasta dio su vida en la cruz para nuestra salvación. Salvación que no excluye ni a los encumbrados jairos, ni a los marginados enfermos. Incluye a todos. Solo pide que nos demos cuenta de lo que pasa alrededor y en nuestras vidas. Nos arrepintamos de lo que está mal o lo que dejamos de hacer y debimos de haber hecho. Y nos dirá, como le dijo a Jairo y a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Que Dios nos bendiga. Y damos gracias a Dios por este culto, por la posibilidad de reunirnos virtualmente. Damos gracias por este Dios que nos ama y transforma nuestras vidas, y pedimos su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida semana. Y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva, celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva, celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida. Y vamos a celebrar a nuestro Dios de la vida, la mesa de la unidad, para todo está servida. Y vamos a celebrar a nuestro Dios de la vida, la mesa de la unidad, para todo está servida. Y andaremos por el mundo con fe
andaremos por el mundo con fe y esperanza viva, celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida. Nos vamos a organizar con fuerza y sabiduría y seguiremos cantando y luchando por la vida. Nos vamos a organizar con fuerza y sabiduría y seguiremos cantando y luchando por la vida. Y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva, celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida. Y